Episodio 3. Terapia. 28 de abril de 2016. ¿Qué pasa, Hinata? Sobresaltada, Hinata levantó la cabeza de golpe. Los suaves ojos carmesí la miraron, esperando pacientemente una respuesta. Eran comprensivos y amables, y aún así, ella sintió que sus entrañas se agitaban. Esta noche has estado picoteando la comida. ¿Está todo bien? Sus palillos tintinearon cuando los dejó, sus ojos lavanda muy abiertos y llenos de pánico, su corazón palpitando a pesar de sí misma. Sabía que no tenía nada que temer de la mujer que tenía frente a ella, pero no podía evitar sentirse nerviosa. Ya estaría en el suelo si su padre o incluso su tía Suzume hubieran notado su mente divagando. Apenas habían pasado 7 meses desde que vivió bajo el terror que era su familia paterna, tiempo muy lejos de ser suficiente para eliminar el miedo de su corazón. Se habían ido, ella estaba a salvo y, sin embargo, no parecía que alguna vez lo estaría. Nunca sintió que algún día sería verdaderamente libre. En cada rostro nuevo buscaba ira, en cada brazo nuevo buscaba un puño, estaba cableado en su alma dañada. Lo siento, se disculpó con voz entrecortada. Está bien, le aseguró su cuidadora, no te estaba criticando, cariño, solo parece que hay algo en tu mente. ¿Quieres hablar de eso? Ella vaciló. No, ella no quería hablar de eso. Siempre se sentía incómoda hablando. A papá no le gustó. A la tía Suzume no le gustó. Al primo Kyo no le gustó. Si ella hablara, la golpearían. Está bien, Hinata, no tienes que hacerlo si no quieres, pero recuerda, no tienes que tener miedo de hablar. Estás a salvo. Puedes usar tu voz tanto como quieras. Me encanta oírte hablar. La mujer mayor la animó suavemente. Si necesitas mi ayuda, solo tienes que pedirla y si hay algo que no entiendes sobre el mundo exterior, no me importa explicártelo. Hinata deslizó las palmas húmedas sobre su regazo y obligó a su corazón a calmarse. Entrelazó los dedos con la tela almidonada de su falda, luchando contra el impulso de mantener la boca cerrada. Su terapeuta la había instado a dar los primeros pasos para reunir las piezas rotas en su interior y volverlas a unir con la esperanza de que algún día se volviera completa. Ella tragó saliva, preparándose para un golpe incluso mientras su voz temblorosa llenaba el silencio. Hay un chico en mi clase. Él me pidió que le diera clases particulares, eso es genial, Hinata. ¿Vas a ayudarlo? Con los ojos clavados en la mesa, sacudió su oscura cabeza. Se había acobardado cada vez, cuando se quedaba de pie frente a la biblioteca durante la clase de estudio, con el corazón latiendo tan fuerte en sus oídos que la dejaba sorda. 2 veces sintió que se iba a desmayar. Kurenai extendió la mano para alcanzar su brazo y le dio un suave apretón. ¿Por qué no, cariño? ¿Es un mal tipo? Ella volvió a negar con la cabeza. ¿Te da miedo? Ella asintió lentamente. Parte de tu terapia es abrirte a la bondad de los demás. Sé que da miedo, sé que te sientes más seguro evitando a la gente, pero hay gente buena por ahí, y este chico parece que solo quiere conocerte, se rió, y recibir ayuda con sus tareas escolares. Hinata entrelazó los dedos. No era solo que temiera que la lastimaran al traer nuevas personas a su vida, su inquietud era mucho más profunda que eso. Él era, ese chico. Ese chico que la había mirado con ojos raros aquella tarde en el bosque, el que la había hecho sentir tan mal consigo misma en un momento, y luego le había mostrado un pequeño acto de bondad que, en su mundo, le había parecido tan grande como una montaña. Le había pedido perdón, palabras que ella nunca había escuchado antes, y luego compartió con ella el último bocado de comida que le quedaba. Ahora sabía el nombre de ese niño. Naruto Uzumaki, la primera persona que le mostró un ápice de compasión. Volver a verlo, ahora un joven robusto, tan diferente del niño pequeño y alegre que había sido en ese entonces, la había impactado. No pudo evitar observarlo en la escuela, el montón de energía en el que había pensado durante un año después de su encuentro. Incluso había regresado a ese lugar un par de veces con la esperanza de encontrarlo de nuevo, para observarlo desde lejos y disfrutar de la calidez que exudaba. Cualquier cosa para desterrar el frío de su mundo, pero él nunca regresó y poco después, había desaparecido de sus pensamientos por completo. No había tenido tiempo de pensar en nada más que en la existencia infernal que mantenía. Aunque reencontrarse con él la había afectado mucho, solo tuvo que ver la forma en que sus profundidades azul océano pasaban sobre ella para darse cuenta de que él no la recordaba en absoluto. No es que ella lo culpara, o que le sorprendiera que no lo hiciera. Habían sido unos pocos minutos fugaces y él no debía de ser mucho mayor que ella en ese momento.
En la vida que llevaba, conocer a otro niño, aunque fuera uno extraño, no habría quedado registrado en su joven mente. Para ella, una niña que parecía haber nacido simplemente para soportar el peso de la rabia y el odio que se enconaban dentro de su padre y su familia, ese breve intercambio la había dejado profundamente conmovida. Al verlo en la escuela ese primer día, revivió ese momento cálido una y otra vez, preguntándose si todavía era ese chico amable. Por lo que ella podía ver, él parecía eso, pero mucho más. Popular. Divertido. Inteligente. Carismático. Era una fuerza de la naturaleza, destacando entre sus compañeros. En su clase, él siempre parecía ser el centro de atención. Como un sol brillante, los que lo rodeaban disfrutaban de sus rayos brillantes. Su energía vivaz no se había desvanecido, más bien, se había expandido. Bromeaba y hacía tonterías con sus amigos, ella lo veía ir de una parte de la escuela a la otra, aparentemente en constante movimiento cada vez que tenía una razón para dejar su escritorio. Esa sonrisa soleada se había vuelto hermosamente cegadora, sus brillantes profundidades cerúleas albergaban una mundanalidad e intensidad que no estaban presentes en su infancia. Era más alto que ella cuando eran niños, ahora era imponente, y el pequeño cuerpo debajo de su abrigo se había engordado sustancialmente. No sabía por qué, pero esos cambios siempre le hacían teñir de rosa las mejillas. Era muy parecido a ese chico, pero tan diferente. ¿Quieres ayudarlo? La pregunta la sacó de sus pensamientos. Ella asintió. Por supuesto que lo hizo. Realmente lo hizo. Él la había ayudado en un momento muy oscuro y, ya sea que él lo recordara o no, ella quería devolverle ese gesto, pero, no puedo evitar mi tartamudeo, no quiero ser, ella no quería que se burlaran de ella. Ni por cualquiera, ni por él precisamente. Tartamudez psicógena. Un regalo de despedida de su padre y de su familia, entre muchos otros que aún sufría. Este tartamudeo que no parecía poder detenerla mantenía tan callada como los puños que la golpeaban hasta dejarla en silencio. Sus primos, su padre, se burlaban de ella cuando hablaba, atormentándola como si no se odiara a sí misma lo suficiente. Estúpida la llamaban. Lenta. Una vergüenza balbuceante. Pequeña idiota tartamuda, fue el consenso entre ellos. Ella no quería ser lo que la llamaban. Dijiste que no parecía un mal tipo, ¿verdad? Ella asintió. Entonces, ¿qué buen tipo se burlaría de tu problema de habla? Además, hemos estado trabajando en ello y ha mejorado mucho estas últimas semanas y, a medida que avances en la terapia, solo mejorará. Solo recuerda lo que practicamos. Habla despacio y con claridad, no dejes que los nervios te tuerzan la lengua. Puedes controlarlo. No tienes que dejar que te controle a ti. Ella conocía los pasos, pero le costaba ponerlos en práctica cuando no podía calmar su ansiedad el tiempo suficiente para recordar hacer esas cosas mientras hablaba. Incluso ahora, estaba tan nerviosa por tener una simple conversación con una mujer que no solo la había acogido, sino que nunca había mostrado frustración hacia ella y, aún así, ese viejo miedo a la violencia le impedía formar palabras como un ser humano normal. La hizo sentir como si fuera aquello que sus familiares habían considerado que era. Podemos practicar de nuevo esta noche. ¿Te serviría de algo? Hinata asintió, aunque sentía exactamente lo contrario. 2 de mayo de 2016. Hinata se miró en el espejo del baño, sintiendo que esa sensación que más odiaba envolvía lentamente su mente. Ella estaba teniendo uno de esos días. Aquellos días en los que levantarse de la cama era una tarea hercúlea. Cuando poner pensamiento en mente, mente en cuerpo, cuerpo en acción era tan imposible como saltar a Saturno con zapatos de cemento. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza y ella no podía sacárselas de la cabeza. Nadie te quiere. A nadie le importas. Si murieras, nadie se daría cuenta y, si lo hicieran, a nadie le importaría. No eres nada. No vales nada. Eres una bola y una cadena alrededor del cuello de la sociedad, una maldición para cualquiera con quien entres en contacto. El peor día de mi vida fue el mismo día en que fuiste concebida. Inhalando entrecortadamente, tomó la primera botella, entre muchas, que había junto al vaso de agua que había en el mostrador. Si me quisieras, lo harías. Eres una basura inútil. Una plaga. Lo mínimo que puedes hacer es agarrar este cuchillo e ir a hacerle compañía a tu madre. Ella tragó saliva y miró la botella. Clonazepam, pequeñas pastillas blancas que la ayudaban a combatir la ansiedad que latía con fuerza en el corazón y que a menudo la mantenía en sus garras. Una pastilla ahora, otra por la tarde en la escuela.
Nunca extinguían por completo las náuseas, los temblores, los sudores fríos o el agudísimo ataque de pánico, pero lo hacían soportable. La ayudaban a funcionar, la ayudaban a pasar el día, evitaban que se derrumbara a la menor provocación. Ella lo abrió, arrojó uno hacia atrás, tomó un sorbo de agua y agarró otros dos recipientes de color naranja. Sertralina, otra pastilla blanca. Un antidepresivo que se utilizaba para combatir la tristeza que la cubría como un aguafiestas. En combinación con su segundo antidepresivo, el escitalopram. Después de 4 meses, el hecho de que pudiera levantarse de la cama era una prueba de su eficacia. Se tomó las dos, una pastilla cada una, y las volvió a sentar junto a sus medicamentos de la noche. Durante el día siempre se sentía somnolienta y, sin embargo, por la noche se sentía demasiado nerviosa y estimulada como para cerrar los ojos y dejarse llevar por sus pesadillas. Ella miró la otra botella. Para eso estaba el Desirel. Insomnio. Un efecto secundario del trauma emocional y las pesadillas que interrumpían el poco sueño que podía conseguir sin medicación. Sus noches de insomnio habían desaparecido, pero nunca se sentía realmente descansada. ¿Cómo podía alguien sentirse descansado tras un sueño artificial? Había una pastilla para todo. Despertarse, afrontar el día, dormir por la noche. No le molestaba tomar tantas pastillas, pero le molestaba que fueran ellas las que la movieran por la vida. Se sentía como si estuviera conectada a un respirador artificial y la medicación estuviera respirando por ella, simulando que vivía porque ella no podía. Todos estos medicamentos sirvieron para sedar y regular sus emociones, a menudo tumultuosas, y lograron ese objetivo, pero con un inconveniente. Cansancio. Por supuesto, había una pastilla para eso, un estimulante que luchaba contra los sedantes en su torrente sanguíneo, tomaba su Wellbutrin cuando llegaba a la mitad del camino a la escuela. Ella volvió a mirarse la cara en el espejo. Si esto era lo que tenía que hacer para vivir, afrontar cada día usando estas pastillas para fingir que no estaba rota por dentro, ¿realmente valía la pena? Ella estaba luchando contra el infierno mientras vivía en el infierno. Algunos días, ella quería volver a intentarlo, para acabar con su existencia. El deseo morboso siempre flotaba en el fondo de su mente, pero cuando se tomaba un momento para evaluar su vida, como ahora, era más que un pensamiento de fondo. El suave golpe en la puerta del baño la sobresaltó, haciendo vibrar el frasco de pastillas que tenía en la mano. ¿Está todo bien, Hinata? Ese sí, murmuró, esperando que su suave voz llegara a través de la madera. Kurenai debe haberla escuchado porque se alejó de la puerta unos momentos después. Una vez más su mirada se dirigió a la mujer rota en el cristal reflectante. ¿Estuvo todo bien? No. Nunca lo había sido y ella no creía que alguna vez lo sería. Supongo que escuchaste que soy estúpido, ¿eh? Ella se sobresaltó y miró con los ojos muy abiertos al que le había hablado. Confundida, sintió que sus labios se abrían cuando él dejó la bandeja y se sentó frente a ella, como había hecho el primer día que se acercó a ella. Nunca apareciste, de veras, señaló con una sonrisa, pensé que escuchaste los rumores de que soy tonto como un saco de papas y no querías lidiar con el dolor de cabeza de intentar enseñarme a calcular. Sus palabras fueron insultantes para él, pero la sonrisa en su rostro. Él estaba bromeando. Aún así, el remordimiento aumentó. Ella lo había estado evitando toda la semana. Mantenía la cabeza agacha más de lo habitual, incluso cuando estaba sentada en el fondo de su aula, aunque la adolescente que estaba frente a ella no parecía molestarse por su evasión, ni parecía albergar hostilidad hacia ella por ello. O eso creía ella. Ella negó con la cabeza ante sus palabras, con el corazón palpitando en su pecho, temiendo que su aire relajado fuera una provocación, que en cualquier momento él comenzara a gritarle, a intimidarla por ser demasiado cobarde como para rechazarlo en su cara. Genial, me alegro de que no escuches rumores locos, de veras. Oye, por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Quiero decir, no tienes que responderla si no quieres o... Supongo que si no puedes responderla, pero como te pedí ayuda con la tarea de la escuela, supongo que esto sería algo importante, ¿sabes? Ella inclinó la cabeza, con una pregunta en sus ojos. ¿Eres muda? Ella negó con la cabeza. ¿Entonces puedes hablar? Tras una breve vacilación, asintió, y esa admisión sin voz aumentó su ansiedad. Tiró de la tela de su falda, deseando que la incomodidad se aliviara, con la esperanza de que su corazón, que latía demasiado rápido, se calmara. No quería avergonzarse y desmayarse. Entonces, ¿cómo es que no hablas? No creo haberte oído decir ni una sola palabra desde que te transfirieron aquí.
Supongo que hay una buena razón por la que no lo haces, quiero decir, los profesores tampoco te obligan. Sus labios temblaron un poco. No podía decírselo, ni siquiera podía abrir la boca. Las situaciones sociales siempre la asustaban, y su discapacidad verbal no hacía que fuera más fácil soportarlo. Incapaz de explicarse, miró impotente hacia la mesa. Su brazo se movió, el rápido movimiento la asustó, y su mirada volvió a él. Se rascó la cabeza y sus ojos parpadeantes no captaron su reacción instintiva. Bueno, supongo que ayudarme a estudiar está fuera de cuestión entonces, ¿eh? Hinata hizo una pausa, el latido de su pecho aumentó de ritmo. Se sintió aún más cerca de desmayarse. ¿Podría hacer lo que Kurenai le había sugerido? ¿Podría tomar los pasos que su terapeuta le había dicho que la acercarían a la curación? Los movimientos que la colocarían al alcance de una persona normal. Ella no lo sabía, pero... para él, para el chico que había compartido su último bocado de comida con ella quería intentarlo. Lentamente, ella negó con la cabeza. Parpadeó, aparentemente sorprendido de que ella todavía estuviera dispuesta a ayudar. Vale, será un poco difícil recibir tutoría si no hablas. Supongo que tienes un plan para eso. No, ella asintió. Muy bien, entonces ¿cuándo quieres reunirte? ¿Esta semana? No, ella asintió una vez más. Está bien, genial. En la próxima sala de estudio, estaré en la biblioteca como la última vez, de veras. Ella esperaba que se fuera inmediatamente después, para reír, bromear y disfrutar de su tiempo con sus amigos, pero para su sorpresa, no lo hizo. Durante la pausa del almuerzo, se sentó allí y habló con ella. Le contó sobre la escuela. Sobre sus amigos. Sobre lo que le estaba pateando el trasero en cálculo. Ella escuchó, fascinada con sus animadas historias y petrificada de tener a alguien en su espacio durante tanto tiempo. Entre historias, él le hizo algunas preguntas, algunas que no requerían más que un asentimiento o un movimiento de cabeza. Fue muy incómodo. Pero agradable al mismo tiempo. Y una vez que terminó el almuerzo, ella se sintió al mismo tiempo decepcionada y aliviada de que hubiera terminado. Cuando el almuerzo llegó a su fin, Naruto se despidió brevemente, tomó el recipiente de la comida que su madre le había preparado y cruzó el amplio comedor, sintiéndose un poco molesto. Esa tenía que ser la interacción más extraña y frustrante que había tenido con una chica o con cualquier otra persona. Nunca se había sentado allí y había hablado con alguien que no le respondiera con una sola palabra. Bueno, no a menos que lo estuvieran tratando con frialdad por algo que había hecho. Habría tenido más sentido si ella fuera muda como todos en la clase pensaban que era, pero viendo que ese no era el caso, no pudo evitar querer saber qué diablos le mantenía los labios cerrados. Sinceramente, no estaba seguro de qué pensar sobre ella, pero tenía mucha curiosidad a pesar de sí mismo. ¿Cómo demonios iba a darle clases particulares sin hablar? Más importante aún. ¿Cómo demonios había encontrado la paciencia para sentarse allí a hablar con ella durante tanto tiempo sin que ella le respondiera con una sola palabra? Tal vez estaba empezando a suavizarse como su padre había dicho que lo haría, ya que se parecía mucho a su madre. Considerando cómo era ella ahora, no sabía qué consideraba su padre como suavizarse. Kusina Uzumaki no parecía tan tranquila para su única hija. De ninguna manera. Se estremeció al pensar cómo había sido ella antes de que se produjera la suavidad. Quizás fue lástima. Él realmente sentía pena por ella, a pesar de su enojo, incluso él podía ver que ella lo estaba intentando. Tal como pensaba, había estado hablando con una pared de ladrillos muy bonita en términos que no le respondían, pero ella aún se comunicaba de una manera que él podía entender, incluso si no era con un movimiento de cabeza. Esos espeluznantes ojos lavanda que ella seguía apartando de él contenían tantas emociones desprevenidas, su lenguaje corporal era incluso más fuerte que sus ojos, y aunque ella se alejaba un poco de él, saltaba cuando se movía demasiado rápido y casi nunca lo miraba, él podía decir que estaba escuchando atentamente cuando él hablaba. Absorbiéndolo tan intensamente que se preguntó si no había mucha gente que le hablara. Podría imaginar que no. Los movimientos de cabeza no eran precisamente estimulantes para la conversación. Nadie que él conociera querría sentarse a hablar consigo mismo cuando tenía a alguien frente a él, incluido él mismo. La conversación solo era divertida cuando participaban todas las partes. Sabía que era un tipo hablador por naturaleza, pero tampoco quería estar sentado allí hablándole. En algún momento se cansará de escuchar su propia voz. Encontró a su círculo de amigos en el pasillo cuando regresaba a clase. ¿Aún no hay suerte?
Le preguntó Shikamaru mientras caminaba junto a ellos. No, ni pío, respondió Naruto. Se detuvieron y se dieron la vuelta. Con su larga cola de caballo rubia platino ondeando, Ino trotó hacia ellos. Sus moños dobles se movían y Tenten estaba justo a su lado. Supuse que ya habían terminado de tratarlo con frialdad con Sakura. Ahora estaban allí para obtener información. ¿Qué pasa contigo y la estudiante transferida? Ino preguntó sin reparos, es la segunda vez que te sientas con ella en el almuerzo. Se cruzó de brazos. ¿Por qué preguntas? Preguntó. Ella lo fulminó con la mirada y le dijo, ya sabes por qué. Sintiéndose envalentonado, sabiendo que ella iba a repetir, palabra por palabra, cada palabra que le decía a Sakura, Naruto fue más allá, confirmando de manera indirecta sus intenciones con la estudiante transferida. Claro que no. Soy un hombre libre que habla con una mujer libre. ¿Qué hay que cuestionar? Dijo con tono inexpresivo. Creo que es bastante obvio. Entonces, ¿de verdad estás pensando en salir con ella? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa con Sakura? Preguntó Tenten. Ajá, ¿qué pasa con ella? ¿Qué carajo quieres decir con qué pasa con ella? Farfulló Yamanaka. Justo lo que dije, ¿de veras? Dijo, levantando su ceja rubia, ¿qué pasa con ella? ¿De verdad hablas en serio? ¿Así como así? No sé cuál es el problema. Estoy bastante seguro de que te dijo que rompimos. Bueno, sí, la otra rubia lo descartó con un gesto de la mano, obviamente. Está bien, y estoy seguro de que sabes que ella rompió conmigo. Entonces, ¿qué pasa con Sakura? Los ojos azul pálidos se encontraron con los cerúleos impasibles. ¿Lo dices en serio? Concluyó suavemente, aparentemente aturdida. La diversión se desató, aunque él se aseguró de mantenerla alejada de su rostro. Ella no podría verse más sorprendida si él la hubiera abofeteado. Realmente, ella no creía que él fuera capaz de poner sus ojos en otra persona abiertamente, que pudiera ser tan despectivo al hablar de la chica que había estado persiguiendo desde la escuela primaria. Él siempre era el que corría hacia Ino, haciéndole preguntas sobre Sakura y cualquier chico con el que estuviera saliendo mientras estaban en el recreo. Siempre era él el que la miraba sentarse con otro chico, preguntándose si este era el adolescente que la alejaría de él para siempre. Ahora, la situación era al revés, y él estaba tan feliz y contento como un gatito con crema. ¿Cuál fue tu primera pista? De todos modos, la segunda campana está a punto de sonar, tenemos que volver al aula. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, permitiendo finalmente que la sonrisa burlona que había contenido se extendiera por sus labios. Mierda, murmuró Kiba a su lado mientras comenzaban a caminar hacia la clase de nuevo, tal vez funcione. ¿Sabes que la envió aquí para averiguar qué estaba pasando contigo y el bombón Hyuga? Ino siempre ha sido entrometida, pero Sakura te estaba observando todo el tiempo. De ninguna manera no la envió. Él lo sabía. En el momento en que se sentó frente a Hinata, sintió su mirada quemándole la cabeza, incitándolo a quedarse más tiempo del que pretendía o incluso quería. Sí, dijo alegremente, te dije que funcionaría. Sé lo que hago. Realmente deseaba haberlo intentado antes. En lugar de hacerle saber que siempre tenía un lugar a su lado, ¿por qué no hacerla adivinar si todavía estaba abierto o no? PSH, si no fuera por mí todavía estarías en el suelo rogándole migajas. Tienes razón, admitió el rubio, de demasiado buen humor para negarlo, pero cállate la maldita boca. A la mierda con eso, me debes una, insistió, obtuviste la reacción que querías de Sakura y estás a punto de empezar a salir con la chica más sexy de la escuela. Todo, gracias a mí, me debes una. Su buen humor se atenuó un poco. Inclinándose, me miró fijamente mientras hablaba. No, en serio, cállate la boca, de veras. ¿Quieres que toda la escuela te escuche? Shikamaru suspiró, sacudiendo la cabeza. Parecía molesto, pero el Inuzuka no dijo ni una palabra más sobre el asunto. Lo último que necesitaba Naruto era que esta pequeña estratagema terminara demasiado pronto. Sakura nunca lo dejaría olvidarlo, y él se encontraría en una posición aún peor en la dinámica de la relación. Tenía a Sakura justo donde la quería, celosa y entrometida.